donde cada palabra abre un nuevo mundo. Bienvenidos al Portal de las Historias. Hay lugares donde la memoria de los pecados antiguos sigue respirando en la tierra, donde la niebla no solo oculta caminos, sino también los ecos de aquello que jamás debió ser llamado. Esta historia nace de esa niebla, de un pueblo olvidado donde la fe y el miedo caminaron juntos. El pueblo de las sombras no es solo un relato de horror, es un recordatorio de que, a veces, los verdaderos monstruos no llegan desde fuera, sino que brotan de nuestras propias heridas ancestrales. Que el lector avance con cuidado, pues algunas puertas, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse. El pueblo de San Bartolomé descansaba en el valle como un puñado de recuerdos atrapados entre montañas grises. La niebla, siempre presente, lamía las calles empedradas, cubría los tejados de las casas de madera vieja y devoraba los árboles de los huertos. Era una niebla pesada, densa como la culpa, que no solo ocultaba los caminos, también los susurros, los secretos y los temores. La gente vivía como había vivido siempre, trabajos duros, días cortos, noches largas. No había prisa, no había futuro, solo el presente inmediato, hecho de cosechas, oraciones y supersticiones. Cada casa tenía una cruz de madera colgada cerca de la puerta. Cada ventana mostraba al menos una vela encendida cuando el sol se apagaba. Era una tradición, decían, aunque nadie recordaba ya por qué. Algo había cambiado. Primero fueron los animales, un gallo que desapareció del corral sin dejar plumas, luego un par de cabras, luego los perros de pastoreo, después los campos. La tierra, antes fértil, se agrietaba sin motivo y las semillas no brotaban, aunque las lluvias fueran abundantes. La gente murmuraba en las calles, evitaba salir al anochecer. Los niños dejaron de jugar afuera y las madres los mantenían cerca del fuego, contándoles historias antiguas de santos y monstruos. Una noche, Tomás, el pastor, regresando de los campos, encontró a su rebaño muerto. No había huellas ni marcas de lucha. Los cuerpos estaban dispuestos en un círculo perfecto, como si hubieran sido sacrificados en un ritual. Tomás cayó de rodillas, rezando en voz alta, mientras la niebla le lamía la espalda. En el centro del pueblo, en la pequeña plaza donde apenas se erguía una fuente seca, doña Matilde, la anciana que todos respetaban, fue vista de rodillas, susurrando oraciones al suelo. Alguien intentó ayudarla, pero ella lo apartó violentamente. «No me toques», gritó con una voz que parecía no ser la suya. «La niebla ve a través de nosotros». Aquella misma noche, el alcalde don Ernesto convocó una reunión de urgencia en la capilla. Nadie faltó. El interior de la iglesia, iluminado solo por velas, se llenó de cuerpos apretujados y rostros sombríos. Las oraciones flotaban en el aire como suspiros rotos. Don Ernesto subió al pequeño altar. Su rostro normalmente firme parecía ahora una máscara de cansancio. «No podemos seguir ignorándolo», dijo con la voz rasposa. «Algo camina entre nosotros, algo que ni la fe ha podido ahuyentar». Un murmullo recorrió la capilla como una ola oscura. «¿Qué propones, Ernesto?», gritó un anciano desde atrás. «¿Más rezos? ¿Más velas?» «Propongo que busquemos ayuda», respondió Ernesto, enderezándose. «Hay un hombre, el padre Gabriel, un exorcista, un guerrero de Dios». Al escuchar su nombre, varios se persignaron, otros bajaron la cabeza. «¿No será peor?», dijo alguien en voz baja. «Peor que ver morir nuestras tierras y nuestros hijos», rugió Ernesto. «Peor que sentir las manos invisibles que nos rozan en la niebla». Nadie respondió. La decisión fue tomada, con miedo, pero también con la desesperada certeza de que el tiempo se les agotaba. Enviaron a un mensajero
esa misma noche. Mientras la campana de la capilla resonaba en el aire frío, Clara despertaba sudando en su pequeña habitación, con el grito de algo inhumano aún resonando en sus oídos. A 2 días de viaje desde San Bartolomé, por caminos olvidados y bajo cielos de plomo, avanzaba un carruaje negro tirado por un solo caballo. Sobre el asiento, envuelto en una capa desgastada, viajaba el padre Gabriel, el hombre al que llamaban cuando la fe sola no era suficiente. Gabriel no era como los sacerdotes de las iglesias urbanas. No hablaba con dulzura ni sonreía fácilmente. Su rostro curtido estaba marcado por cicatrices antiguas, visibles y ocultas. Su Biblia era un objeto gastado y pesado como un ladrillo, y su crucifijo de hierro había sido ennegrecido por la sangre y el fuego de exorcismos pasados. Mientras el carruaje avanzaba, Gabriel repasaba mentalmente las señales descritas en la carta de don Ernesto. Animales muertos, niebla corrupta, sueños compartidos. Sí, conocía esa combinación. No era natural, no era casualidad, era una invitación. Al llegar la entrada de San Bartolomé, el sol agonizaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo malsano. La niebla lo envolvió de inmediato, como si quisiera apagarlo, ahogarlo. Gabriel descendió del carruaje y fue recibido por una pequeña comitiva encabezada por don Ernesto. «Padre Gabriel», saludó el alcalde, inclinando ligeramente la cabeza. «Gracias por venir». Gabriel los miró uno por uno. Rostros demacrados, ojos vacíos, niños escondiéndose detrás de las faldas de sus madres. El mal ya había echado raíces. «Muéstrenme», ordenó simplemente. Lo llevaron primero a los campos arruinados, tierra muerta bajo un cielo sin alma, luego al corral donde encontraron los animales en círculo, y finalmente al borde del bosque, donde las huellas humanas desaparecían en la nada. Gabriel recogió un puñado de tierra y la dejó caer entre sus dedos. El suelo susurraba, no con palabras, sino con presencias. «Esto es antiguo», murmuró para sí mismo. «Más viejo que esta tierra, más hambriento». Los aldeanos lo observaron trabajar en silencio, clavando estacas de madera bendecida en la tierra, dejando cruces improvisadas en los caminos. Cuando terminó, se dirigió a la capilla. Allí, ante el altar, Gabriel abrió su Biblia, no para rezar, sino para consultar las marcas que había dejado a lo largo de los años, símbolos, hechizos de protección, rituales de cierre. Sabía que no estaba solo. En las sombras de la iglesia, la oscuridad se arremolinaba como humo invisible. Sentía su mirada, su burla silenciosa. Gabriel encendió un círculo de velas, sacó su crucifijo y una pequeña botella de agua bendita. El primer enfrentamiento era siempre silencioso, una declaración de guerra. Recitó las primeras oraciones de exorcismo, no contra una posesión, sino contra la corrupción misma del lugar. La capilla crujió. La niebla golpeó los vitrales como olas invisibles. Una sombra se deslizó entre los bancos, pero Gabriel no titubeó. Cuando terminó, la capilla estaba bañada en una luz extraña, no brillante, pero firme. Una señal de que por el momento la fe había ganado un pequeño respiro. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas a la luz de las velas, alguien golpeó la puerta. Era Clara. Su rostro, pálido y desesperado, iluminado apenas por la linterna que sostenía, era el reflejo vivo del terror. «Padre», susurró, «tengo que contarle algo sobre el bosque y sobre mí».
Gabriel le hizo un gesto para entrar, y juntos se sentaron en los bancos delanteros. Clara habló entre lágrimas, entrecortada, confesando los sueños, el colgante ardiente, la sensación de ser observada desde dentro de su propia mente. Mientras escuchaba, Gabriel sintió que las piezas encajaban de la manera más oscura posible. Clara no era solo una víctima, era el nexo. «Tu sangre», dijo Gabriel, cerrando su Biblia de golpe, «tu sangre es la llave». En el exterior, la niebla se arremolinaba de manera antinatural. La batalla no había hecho más que comenzar. La casa donde Clara había pasado su infancia parecía distinta esa tarde, más fría, más pequeña, como si el propio tiempo hubiera empezado a corroerla desde dentro. Las ventanas cubiertas de polvo apenas dejaban pasar la luz grisácea del día. En las paredes colgaban retratos antiguos, rostros severos, ojos que parecían seguir cada movimiento. La madre de Clara, Elena, lo recibió con un gesto temeroso. «¿Estás segura de querer revolver el pasado?», le preguntó a su hija en voz baja. Clara sintió. Ya no había vuelta atrás. Guiada por un instinto más viejo que la razón, subió las escaleras hacia el desván. Gabriel la siguió, su crucifijo brillando bajo el tenue resplandor de su linterna. El desván era un cementerio de recuerdos. Muñecas olvidadas, maletas rotas, baúles cerrados con candados oxidados. Pero Clara sabía a dónde debía ir. Se detuvo frente a una trampilla bajo una alfombra raída. Su abuela siempre le había dicho que nunca la abriera. «Aquí», susurró. Gabriel ayudó a levantar la trampilla. Un hedor antiguo, húmedo, invadió el aire. Debajo había un pequeño compartimiento donde descansaba un cofre de madera negra cubierto de símbolos tallados que parecían moverse bajo la linterna. El sacerdote palideció. «Estos son signos de encadenamiento y de penitencia», murmuró. «No solo encerraron algo, lo castigaron». Clara se arrodilló junto al cofre. Su pulso martillaba en sus oídos. Extendió una mano temblorosa y al tocarlo, imágenes estallaron en su mente. Una noche de luna nueva. Hombres y mujeres del pueblo reunidos alrededor de un círculo de piedras. Un niño llorando. Cuchillos brillando bajo la luna. Un portal abierto en el aire, como una herida supurante. Clara se apartó jadeando. «¡Fue real!», gritó. «El pacto fue real». Gabriel apoyó una mano firme en su hombro, y su eco aún resuena a través de ti. Con esfuerzo abrieron el cofre. Dentro encontraron un diario, una cadena rota y una piedra negra que parecía absorber la luz. Gabriel tomó el diario. Sus páginas, aunque antiguas, parecían recién escritas. En ellas se narraba el ritual original, el hambre, la desesperación, la decisión impensable de llamar a algo que prometía salvarlos a cambio de algo más valioso que la vida, la sangre de su descendencia. Clara temblaba. Todo lo que había sentido toda su vida, el peso, el miedo, la sensación de ser vigilada, cobraba ahora un sentido aterrador. De pronto, un golpe sordo resonó en el piso de abajo. Otro y otro. Gabriel se puso de pie de un salto, desenvainando un pequeño cuchillo de plata. Clara se apretó contra él. El golpe se convirtió en un arrastrar de pies. Algo subía las escaleras, lento pero implacable. «Dentro del círculo», ordenó Gabriel, dibujando con rapidez un sello de protección en el suelo. Clara obedeció, temblando. La puerta del desván se abrió de golpe, golpeando la pared. Una figura oscura se recortó contra el umbral. Alta, encorvada, con los brazos demasiado largos y la cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Sus ojos brillaban como carbones encendidos.
El corazón de Clara martillaba en su pecho. El colgante ardía contra su piel, como si luchara por protegerla. Gabriel levantó su crucifijo y empezó a recitar versos sagrados en voz alta. La criatura chilló, un sonido que no era de este mundo, y se lanzó contra ellos. Pero fue repelida por el círculo de luz como si hubiera chocado contra un muro invisible. La figura rugió, retorciéndose, antes de desvanecerse en la niebla que había comenzado a filtrarse por las grietas del techo. Cuando el silencio regresó, Clara cayó de rodillas, agotada. Gabriel se arrodilló a su lado. «Esto es solo el principio», dijo, su voz cargada de pesar. «Ellos vendrán por ti, Clara, porque tú eres la última pieza». Ella levantó la vista, lágrimas en sus ojos. «Entonces, no correré», susurró. «No esta vez». Gabriel le ofreció la mano. Clara la tomó, sellando una alianza que no era solo de fe, sino de supervivencia. El viento se había levantado esa noche, gimiendo entre las ramas secas como un coro de lamentos. San Bartolomé dormía, pero el bosque no. Tras el ataque en el desván, Gabriel y Clara sabían que no podían quedarse quietos. El diario encontrado en el cofre no solo contaba la historia del pacto, hablaba de un lugar oculto en el bosque, donde se había realizado el ritual original. Un lugar donde las heridas del mundo seguían abiertas. «Debemos encontrarlo», dijo Gabriel mientras preparaba su bolso. Crucifijos, agua bendita, sal consagrada, el diario. «¿Esta noche?», preguntó Clara tragando saliva. Gabriel asintió. «Mientras más tardemos, más fuerte se hará». Armados apenas con linternas y su fe, se adentraron en el bosque. Cada paso que daban los alejaba de la seguridad del pueblo, hundiéndolos en una oscuridad tan densa que parecía respirar. La niebla se enroscaba alrededor de sus tobillos como dedos fríos. Las ramas crujían bajo sus pies. En el aire flotaba un olor a tierra mojada y a algo más. Algo rancio, podrido. «Aquí», susurró Clara de pronto, deteniéndose frente a un claro oculto por zarzas y maleza. Sus recuerdos la guiaban. O quizás era otra cosa. Gabriel, desconfiado, recitó una plegaria breve antes de avanzar. El claro estaba delimitado por un círculo de piedras negras cubiertas de musgo. En el centro, la tierra estaba resquebrajada como una vieja herida. Algo había sido enterrado allí, o algo intentaba salir. Clara, como en trance, se arrodilló y comenzó a remover la tierra. Sus dedos encontraron algo duro, un fragmento de piedra tallada con los mismos símbolos del cofre. Gabriel ayudó y pronto descubrieron una tapa de piedra, como la entrada a una tumba. «¿Estás segura?», preguntó él. Ella asintió, los ojos encendidos de una determinación nueva. Juntos empujaron la losa. Un aire fétido y caliente emergió, obligándolos a cubrirse la boca y la nariz. Bajo la losa había una escalera de piedra que descendía a las entrañas de la tierra. «Este es el umbral», murmuró Gabriel, «el corazón del pacto». Antes de que pudieran bajar, Clara se tambaleó, presa de una visión brutal. Hombres encapuchados, un altar de piedra cubierto de sangre, el llanto de un niño y la figura inmensa del Señor del umbral emergiendo entre grietas de sombra. La visión la dejó sin aliento. Gabriel la sostuvo. «Clara, resiste, es solo una ilusión». «No», jadeó ella, «no es una ilusión, es un recuerdo de mi sangre». Gabriel la ayudó a recobrar el equilibrio. Sabían que no podían enfrentar lo que había abajo sin prepararse. No todavía. Volvieron sobre sus pasos, pero algo les siguió desde el claro. No lo vieron, pero lo sintieron. Una presencia antigua,
traviosa, paciente. Cuando llegaron al borde del bosque, Clara se detuvo y miró hacia atrás. Allí, entre la niebla, 2 ojos rojos los observaban. No atacaban, no aún. Solo vigilaban, esperando. Gabriel puso una mano en su hombro. «Lo hemos despertado, Clara», dijo en voz baja. «Ahora vendrá por nosotros». Ella asintió, no como una niña asustada, sino como alguien que había aceptado su destino. Mientras la niebla cerraba el paso tras ellos, supieron que la próxima vez que regresaran al claro sería para enfrentarlo, o para morir intentándolo. La última vigilia cayó sobre San Bartolomé como un manto de plomo. Los habitantes cerraron puertas y ventanas, sellando sus hogares con cruces improvisadas y rezos que apenas podían pronunciar. No había música, no había risas, solo el sonido de los cerrojos y el gemido lejano del viento. En la capilla, Gabriel extendió sobre el altar todo lo que tenían: velas benditas, círculos de protección dibujados en sal, aceite consagrado, una daga de plata encontrada junto al cofre sellado, el diario de los pecados antiguos, abierto en la última página, donde las palabras parecían sangrar tinta. Clara, de pie junto a él, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La noche anterior había cambiado algo en su interior. Ya no era solo miedo, era responsabilidad, era furia. «Te enseñaré a invocar la protección verdadera», dijo Gabriel. «No magia, fe». Pasaron horas practicando, oraciones, símbolos, movimientos precisos. Gabriel dibujó en su frente una cruz con aceite bendito, marcándola como una guerrera de la luz. En el bosque, mientras tanto, la niebla crecía en espirales cada vez más densas. A lo lejos se escuchaban susurros y algo más, un tamborileo sordo, como tambores de guerra bajo tierra. El señor del umbral no dormiría esa noche. Cerca del anochecer, Gabriel reunió al pequeño grupo de aldeanos, que aún tenían fuerzas para luchar. «Esta noche enfrentaremos la herencia de nuestros ancestros», dijo, con voz de trueno. «No podemos vencer solos, pero si resistimos, si mostramos fe verdadera, puede que salvemos nuestras almas y este pueblo». Algunos lloraban en silencio, otros con rostros endurecidos asintieron. Clara notó que incluso en medio de su miedo, había una chispa de esperanza en sus ojos. Prepararon ofrendas, estacas de madera bendita, escudos improvisados con símbolos sagrados, pequeños amiletes hechos por las abuelas. La capilla se convirtió en un campo de entrenamiento improvisado. En privado, Gabriel enseñó a Clara una última lección: el canto de cierre, un rezo olvidado que solo podía ser recitado por quien tuviera sangre ligada al pacto original. ¿Si fallo?, preguntó Clara, con el colgante apretado en su puño. Gabriel la miró con gravedad. «No fallarás, no si recuerdas quién eres». Esa noche, cuando el reloj de la capilla marcó la medianoche, Clara se puso una túnica blanca, símbolo de pureza y sacrificio. Gabriel le entregó la daga de plata y el colgante. «Esto es tu escudo y tu espada». El pueblo se reunió silenciosamente en el atrio, formando un círculo. Rezaron juntos, como no lo habían hecho en generaciones. La niebla llegó primero, avanzando como un ejército silencioso. Después, comenzaron las distorsiones. Sombras caminando entre ellos. Voces de muertos llamando a los vivos. Susurros que prometían redención y condena. Gabriel bendijo al grupo entero. Luego tomó a Clara de la mano,
Es hora, dijo. Caminaron juntos hacia el bosque. La procesión avanzó como una línea de fuego tenue, las linternas temblando en la oscuridad viva. Cada paso era una traición al instinto de correr. Pero no podían correr. El mal no se apaga solo, se enfrenta, se arranca de raíz. Y esa noche, Clara sería la espada que decidiría el destino de todos. El bosque los recibió como una bestia viva. La niebla se cerraba a su alrededor, susurrando secretos antiguos, cubriendo el suelo con dedos invisibles que intentaban retenerlos. Clara caminaba al frente, el colgante ardiendo contra su pecho, la daga de plata en su cinturón. Gabriel la seguía, con su Biblia abierta y la voz firme en oración constante. El claro donde todo comenzó emergió de la oscuridad. Un círculo perfecto de tierra yerma, rodeado por piedras negras cubiertas de musgo. Allí el aire era diferente, más pesado, más viejo. La tierra misma parecía latir bajo sus pies. Gabriel roció los bordes del claro con agua bendita. Clara, siguiendo las instrucciones aprendidas, trazó símbolos protectores con la sal sagrada. «No rompas el círculo pase lo que pase», advirtió Gabriel. Ella asintió, sus ojos verdes ardiendo con una determinación nueva. De pronto, un rugido bajo, gutural, resonó desde las profundidades del bosque, y las sombras empezaron a moverse. Surgieron de entre los árboles, figuras deformes. Algunos eran rostros conocidos, aldeanos perdidos hacía meses, pero con los ojos vacíos y bocas distorsionadas en sonrisas macabras. Los perdidos. Eran la primera ola. Corrieron hacia el círculo, chillando, gimiendo, implorando y maldiciendo al mismo tiempo. Gabriel recitó el exorcismo en voz alta. Clara, de pie en el centro, comenzó a cantar el canto de cierre, una melodía que parecía venir no de su boca, sino de lo más profundo de la tierra. Cada palabra era un latido de luz, cada nota una estocada contra la oscuridad. Los perdidos chocaban contra el borde del círculo y estallaban en polvo negro, gritando nombres prohibidos. Pero entonces el suelo tembló. Del corazón del claro emergió una grieta, y de ella surgió una figura. Era una masa cambiante de oscuridad líquida, con formas de alas, garras y rostros humanos que lloraban y reían al mismo tiempo. Sus ojos eran dos pozos infinitos y su voz era un coro de niños muertos. «Hija de la traición», susurró, «ven a mí. El pueblo te condenó. Tu sangre me pertenece». Clara sintió que su cuerpo era arrastrado hacia esa voz dulce y venenosa. Visiones la invadieron. Su madre llorando, su abuela rezando mientras firmaba el pacto en sangre, Gabriel muriendo solo en una iglesia olvidada. «Resiste», gritó Gabriel, lanzando su cruz hacia la criatura. El impacto creó un estallido de luz que hizo tambalear al demonio. Clara, con todo su cuerpo temblando, levantó la daga de plata. Recordó las palabras de Gabriel. Recordó los ojos de su madre. Recordó que no era una víctima. Era el fin de la cadena. Gritando, Clara se hizo un pequeño corte en la palma y dejó que su sangre cayera en la grieta abierta. El claro entero se iluminó como si un sol subterráneo hubiera despertado. El señor del umbral rugió, extendiendo tentáculos de sombra hacia ella. Gabriel saltó frente a Clara, protegiéndola mientras recitaba las palabras finales del exorcismo. Clara cayó de rodillas, clavando la daga en el centro del círculo. Un segundo de silencio absoluto. Y luego el mundo estalló. La luz devoró la oscuridad como fuego sobre pergamino. Los perdidos gritaron una última vez antes de disolverse en cenizas. El cuerpo del señor del umbral se fragmentó en 1000 pedazos de sombra que se quemaron en el aire. La grieta se cerró con un estruendo sordo, como el latido final de un corazón condenado. Gabriel cayó de rodillas, exhausto. Clara, cubierta de polvo y sangre,
se puso de pie tambaleándose. En el bosque, el viento cambió. La niebla se dispersó. Por primera vez en generaciones, las estrellas brillaron sobre San Bartolomé. Clara miró sus manos manchadas de sangre y ceniza. Había roto el ciclo. Había salvado a su pueblo. Pero una parte de ella sabía que el precio seguiría latiendo en su sangre por siempre. Gabriel se acercó y puso una mano en su hombro. «No has fallado», dijo con una sonrisa cansada. Clara cerró los ojos y por un momento sintió paz. El amanecer sobre San Bartolomé fue pálido, pero real. Por primera vez en meses, el cielo no era una losa de nubes, sino un velo de azul tímido y frágil. Los leones salieron lentamente de sus casas, como animales que olfatean el aire tras una tormenta. Había lágrimas, había abrazos, había silencio. La plaza La Fuente Seca, los caminos rotos, todo seguía allí, pero algo invisible había cambiado. Una herida había sido cerrada. En la capilla, el padre Gabriel vendaba sus heridas en silencio. Cada movimiento era doloroso, pero el dolor era bienvenido. Era prueba de que seguía luchando, respirando, creyendo. Clara se sentó en uno de los bancos de madera, el colgante de plata ahora apagado colgando de su cuello. Su mirada no era la de una niña. Era la mirada de alguien que había visto el abismo y había regresado. ¿Está de verdad terminado?, preguntó en voz baja. Gabriel sonrió débilmente, cansado. Por ahora, respondió. El mal nunca muere, solo duerme. Clara asintió. Ya lo sabía. En los días siguientes ayudó a reconstruir el pueblo. Cada casa reparada, cada campo resembrado, era un pequeño acto de fe. El nombre del Señor del umbral no volvió a pronunciarse. El círculo de piedras en el bosque fue sellado bajo capas de sal y oración. Gabriel, una mañana, se despidió en silencio. Montó su viejo caballo y partió hacia el horizonte, hacia otros pueblos, otras batallas invisibles. Antes de irse dejó una nota para Clara, escrita con mano firme. La oscuridad siempre regresa, pero mientras haya uno solo que recuerde la luz, jamás vencerá. Gabriel. Clara guardó esa nota junto al diario de su familia. Sabía que su papel no había terminado. Se convirtió en la nueva protectora de San Bartolomé, la vigía silenciosa en las noches de niebla, la heredera del sacrificio y de la esperanza. Los años pasaron, los niños volvieron a reír en las calles. La fuente volvió a brotar agua clara, pero en las noches más frías, cuando la niebla bajaba espesa desde el bosque, algunos aún decían ver sombras moviéndose entre los árboles, y algunos aseguraban escuchar, en el viento, un susurro que no era del todo humano. Porque el mal no muere, solo duerme, solo espera. Y en lo profundo de la tierra, el ritual de la oscuridad sigue latiendo, muy, muy despacio. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.